Muy buenas tardes con todos los presentes. Por favor, señores defensores técnicos, parte procesal, tengan la amabilidad de recibir sus credenciales profesionales del Foro de Abogados y sus documentos nacionales de identidad con el fin de proceder con el registro correspondiente para la presente diligencia. Existen testigos para esta audiencia. Sí, señora secretaria. Yo tengo dos testigos y aquí le entrego las credenciales de los testigos. Muchas gracias. Bueno, póngase de pie que va a entrar a la señora jueza. Buenas tardes, muchas gracias por tomar asiento. Buenas tardes, me presento, soy la doctora Daniela Maite Bonilla Bravo, jueza de esta unidad judicial del trabajo de Tantohuanta, provincia de Manabí. Señorita secretaria, de conformidad con lo que dispone el artículo 79, inciso segundo, y el artículo 83 del Código Orgánico General de Procesos, sírvase de constatar que nos encontramos en el día y la hora señalada, si se encuentran los sujetos procesales que son indispensables para este proceso y asimismo si se encuentran en correcto funcionamiento los dispositivos de grabación. Señora jueza, con el cumplimiento de su disposición, cumplo con el informe que hoy miércoles 15 de julio, siendo las 6:03 horas, nos encontramos en el día y la hora señalada para la realización de la presente audiencia única, dispuesta mediante providencia en la fecha correspondiente, la cual fue legada y debidamente notificada a las partes. De igual manera, contando la presencia de los sujetos procesales indefensables. Por la parte actora el señor Juan Pérez Zambrano, debidamente asistido por su defensora técnica, la abogada Madeline Ramírez. Por la otra parte, demandada la compañía Prima S.A. a través de su representante legal, el señor Josimar Jesús Quijés Zambrano, debidamente asistido por su defensor técnico, el abogado Jeremy Bennett. Finalmente, certifico que los sistemas de registro de audio y video provistos por el Consejo de la Judicatura se encuentran encendidos, calibrados y funcionando de manera óptima. Devuelvo la palabra, señora jueza. Muchas gracias, señora secretaria. Una vez constatado que están los sujetos procesales que, como dije, son indispensables para este proceso y verificado que nos encontramos en el día y la hora señalados, declaro legal y formalmente instalada la presente audiencia única de procedimientos humanos. Esta diligencia versa sobre la demanda laboral por despido ineficaz y despido intempestivo, signada con el número de proceso 13-35-5-2026-00458, interpuesto por el señor Juan Pérez Zambrano en contra de la empresa comercial Prima S.A. Antes de proceder, es mi obligación recordarles y advertirle a las partes procesales y al público que está presente las directrices que rigen el comportamiento dentro de esta sala de audiencias. Conforme lo estipula el artículo 80 y el artículo 84 del COGEC y concordancia con el artículo 131, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, se les pide que nos ayuden a mantener la calma en este proceso, asimismo que guarden silencio, decoro y respeto hacia la autoridad judicial y actuar en todo momento bajo los principios de buena fe y de lealtad procesal. Se prohíbe estrictamente apagar candidamente y utilizar, fotografiar o filmar o transmitir esta audiencia, y únicamente se podrá hablar mediante el uso de la palabra a las personas a quien esta juzgadora les otorgue. La presente audiencia será registrada el audio únicamente mediante el sistema electrónico administrado por el Consejo de la Judicatura bajo la custodia de la Secretaría de esta unidad, siendo este el único registro con validez legal. Cualquier infracción a estas disposiciones que se ha hablado en este momento será sancionada conforme a las facultades correctivas conforme a la ley. Ahora sí, cuando les he especificado estas reglas, daremos inicio a la primera fase de esta audiencia. En primer lugar, corresponde pronunciar sobre las excepciones previas. Una vez revisados los actos de preposición y la contestación de la demanda, se advierte que no han sido deducidas excepciones previas de las contempladas en el artículo 153 del COGEC. No obstante, concedo el uso de la palabra a la defensa técnica de la parte demandada para que rectifique este particular. Abogado Jeremy Vélez tiene el uso de la palabra. Buenas noches, señora jueza, compareciente.
Para el registro de audio y sonido, soy el abogado Guillermo Vélez, con matrícula 03-2016-21. Efectivamente, rectifico que esta defensa técnica no redujo ninguna de las excepciones previas tácitamente señaladas en el artículo 153 del COGEC dentro del escrito de la contestación de la demanda. Por ende, es todo. Muchas gracias, abogado. Agradezco su intervención. Al no haberse deducido excepciones previas por la parte demandada, declaro precluida esta fase procesal y continuamos con la secuencia de esta diligencia. Ahora corresponde entrar a examinar la validez procesal y el saneamiento del proceso. Al amparo del artículo 294, numeral 1 del COGEC, concedo la palabra a la defensa técnica de la parte actora, abogada Madeline Jaramillo. Se le otorga el uso de la palabra. Gracias, señora jueza, señora secretaria, señor de la contraparte y abogada de la defensa técnica. En esta primera fase de mi intervención me presento, soy la abogada Madeline Jaramillo, con número de matrícula 171-2016-285. En base a lo que establece el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, solicito que se declare la validez procesal de la misma, así también de concordancia con el artículo 239 del Código Orgánico de la Función Judicial, su autoridad es la competente para resolver y conocer la presente causa. Eso es todo. Muchas gracias. La parte demandada presenta alguna obligación. Abogado Jeremy Vélez, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora jueza. En representación de la compañía Primar S.A., esta defensa técnica coincide con que el proceso se ha llevado a cabo de manera regular y sin que existan vicios que afecten la validez jurídica de la presente causa. Solicitamos que se declare saneado el proceso, señora jueza. Muchas gracias, abogado. Una vez escuchamos las pronunciaciones de ambas defensas y tras el análisis del expediente, esta juzgadora consta de que no se han omitido solemnidades en este proceso, que sean sustanciales ni se han vulnerado las garantías constitucionales del debido proceso consagradas en el artículo 76 de la Constitución. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 294, numeral 1 del COGEC, declaro la plena validez procesal de todo lo actuado dentro de esta presente causa, quedando el proceso formalmente saneado. Ahora vamos a proceder de inmediato a fijar el objeto de la controversia. De conformidad como lo dispone el artículo 294, numeral 1, literal A del COGEC, esta juzgadora propone la parte de la delimitación del debate en los siguientes términos: determinar si existió o no un despido intempestivo de carácter ineficaz por parte de la empresa Primar S.A. en contra del señor Juan Pérez, con fecha 15 de marzo del 2026, considerando su condición alegada de dirigente sindical amparado por el fuero y su condición presentada con discapacidad física calificada con un 51%. Y de ser el caso, establecer si el actor afectado tiene derecho al cobro de la indemnización por despido intempestivo contemplada en el artículo 188 del Código del Trabajo. La indemnización por despido ineficaz prevista en el artículo 195, numeral 3 del mismo cuerpo normativo, y la indemnización especial establecida en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, así como el pago de haberes laborales proporcionales reclamados en su nivel de la demanda. Se concede el uso de la palabra a la defensa de la parte actora para que se permita pronunciar acerca de su propuesta. Abogada Jaramillo, tiene el uso de la palabra. Señora jueza, esta defensa técnica está completamente de acuerdo con el objeto de la controversia manifestada por su autoridad, así que no tenemos objeciones. Muchas gracias, abogada. La parte demandada presenta alguna objeción, abogado Guillermo Vélez. De igual manera, señora jueza, el objeto del debate propuesto se ajusta estrictamente de manera definitiva al objeto de la controversia. Muchas gracias, abogado. Abogados, al no existir objetos de parte de los defensores técnicos, queda fijado de manera definitiva el objeto de la controversia. Delimitado el objeto del debate, corresponde dar inicio a la fundamentación de los actos de proposición de conformidad con lo establecido en el artículo 294, numeral 3 del COGEC. Se otorga el uso de la palabra a la abogada Madeline Jaramillo para que exponga los fundamentos fácticos y de derecho que sostienen la demanda de la parte actora y dispone un tiempo máximo de 8 minutos. Gracias, señoría. Como lo mencioné anteriormente, hoy comparezco ante su autoridad en calidad de defensa técnica de mi representado, el señor Juan Pérez Zambrano, por parte de esta causa laboral, y acudimos ante su autoridad, mi representado, para obtener la tutela judicial efectiva, que fue gracias a un derecho vulnerado como consecuencia de un despido efectivo por parte de la empresa Primar S.A. Mi hoy representado, el señor Juan Pérez, ingresó a prestar su servicio a la empresa Primar el 20 de enero del 2005, desempeñando el cargo de supervisor de producción, percibiendo como última remuneración $990 americanos.
o casi aproximadamente 21 años, continuó con su servicio ininterrumpido, siendo una persona responsable, eficaz y leal a sus funciones. No tenía ningún antecedente de sanción disciplinaria que justifique la terminación laboral de la misma. A su vez, el día 15 de marzo del 2026, aproximadamente a las 15 horas, el señor representado, el señor Juan Pérez, se encontraba realizando dichas labores, sus funciones laborales, en área de empaquetado, por lo cual fue llamado y despedido de manera verbal, arbitrariamente, delante de sus demás compañeros. A su vez, él se encontraba gozando del fuero de dirigente sindical, como lo establece el artículo 187 del Código de Trabajo. No obstante, mi hoy defendido tenía una discapacidad física calificada con el 51% debidamente acreditada. Este acto unilateral de un intempestivo e ineficaz es en pleno derecho. Por eso amparamos ante su autoridad, que estas pretensiones están basadas en las garantías del artículo 186 y 195.1 del Código de Trabajo, así también en concordancia con el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Solicitamos que usted, su señoría, mediante sentencia, declare al lugar nuestra demanda y ordene el pago inmediato de indemnizaciones de ley por un monto equivalente a $50.000 por concepto de reparaciones e indemnizaciones especiales. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada. Ya que ha dado su fundamento, ahora se le concede el uso de la palabra a la defensa técnica de la parte demandada para que fundamente su contestación. Abogado Jeremy, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora jueza. Comparezco nuevamente como representante judicial de la compañía Primark S.A. con el propósito de desvincular tanto en los hechos como en derecho las afirmaciones efectuadas por la parte actora. En primer lugar, señora jueza, es importante precisar que la empresa jamás ejecutó un despido verbal intempestivo, arbitrario o discriminatorio contra el señor Juan Pérez Zambrano. La afirmación realizada por la contraparte carece de respaldo documental y se sustenta únicamente en apreciaciones subjetivas de testigos cuya imparcialidad será oportunamente cuestionada. La realidad de los hechos, señora jueza, es distinta, ya que el 15 de marzo del 2026 el señor Juan Pérez mantuvo una reunión ordinaria con su supervisor. De inmediato, cuando se acabó aquella reunión, él dejó su puesto como tal y no volvió a asistir. Finaliza dicha reunión, como se lo mencioné, señora jueza, él se retira sus pertenencias personales sin autorización y sin comunicar que retomaría cumplir sus funciones. A partir de esa fecha, dejó de presentarse a laborar de manera injustificada, incumpliendo la obligación principal que tiene todo trabajador de presentar personalmente sus servicios conforme al contrato suscrito entre las partes. Es decir, señora jueza, que no existió un acto unilateral del empleador destinado a terminar la relación laboral como tal. Por el contrario, fue la propia conducta del trabajador lo que generó la imposibilidad de continuar normalmente con la relación de trabajo. En cuanto al fundamento jurídico de derecho, la parte actora pretende obtener indemnizaciones previstas para casos de despido intempestivo o ineficaz. Sin embargo, señora jueza, dicha institución jurídica propone necesariamente la existencia de un despido ejecutado por el empleador. En el presente proceso, este presupuesto esencial no ha sido demostrado. Conforme a las reglas generales de la carga de la prueba prevista en el Código Orgánico General de Proceso, corresponde al actor acreditar los hechos constitutivos de su pretensión. En consecuencia, señora jueza, no basta afirmar que existió un despido. Es indispensable probar mediante medios de pruebas suficientes, pertinentes y concordantes. Asimismo, el hecho de que el señor Juan Pérez ostente una discapacidad o haya ejercido funciones sindicales no implica que toda terminación de la relación laboral constituya automáticamente a un despido ineficaz. La estabilidad laboral reforzada protege frente a actos arbitrarios del empleador, pero no elimina las obligaciones que todo trabajador mantiene frente a su empleador, ni revela a la parte actora de acreditar que efectivamente existió un despido. Durante esta audiencia, señora jueza, demostraremos que la empresa actuó conforme a derecho, que mantuvo siempre un ambiente laboral respetuoso e inclusivo y que jamás ejerció actos discriminatorios por razones de discapacidad o actividad sindical. Por tales consideraciones, solicito a usted desde ya que la demanda sea rechazada en todos sus extremos por carecer de sustentos fácticos y jurídicos. Eso es todo, señora jueza. Muchas gracias, abogado.
de conformidad con el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 294, numeral 2 del COGEC, procedo formalmente a promover la conciliación entre las partes. Les recuerdo a los comparecientes que el Estado ecuatoriano propugna la solución pacífica de los conflictos. Les hago saber que cualquier propuesta de fórmula de acuerdo que no llegase a completar no influirá en lo absoluto ni coincidirá con la decisión de fondo que esta juzgadora va a emitir. Para esto, abogada Madeline Jaramillo, en consulta con su cliente, ¿existe alguna propuesta concreta para estructurar una formulación de conciliación? Señora jueza, con el fin de resolver de manera expedita ese litigio, mi representado, el señor Juan Pérez, está dispuesto a transigir indemnizaciones reclamadas y poner fin al litigio, como mencioné anteriormente, por el pago inmediato, suma única y líquida y neta de $25.000. Muchas gracias, abogada. Se corre el traslado de la parte demandada. Abogado Jeremy Vélez, junto a su representado, el señor Josimar Quijije Zambrano, ¿cuál es la postura de la compañía? Señora jueza, esa propuesta es totalmente inaceptable. No cubre ni siquiera los mínimos de los haberes acumulados por los 21 años de servicio de mi defendido. Rechazamos la oferta. Comprendo. Muchas gracias, abogado. Señor Juan Pérez Zambrano, ¿desea usted manifestar algo respecto a esta fase? No sé si. Muchas gracias. Habiendo agotado los mecanismos necesarios para proporcionar el acercamiento amigable de las partes y constatando la imposibilidad de llegar a un acuerdo voluntario, declaro formalmente concluida la fase de conciliación y continuamos con la secuencia regular de la audiencia única. Ahora entraremos a la fase del anuncio de las pruebas e impugnación de conformidad con lo establecido con el artículo 294, numeral 7 del COGEC. Concedo la palabra a la defensa de la parte actora, abogada Madeline Jaramillo, tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Esta defensa técnica, en cumplimiento con el artículo 142, numeral 7, tenemos las siguientes pruebas por parte de mi defendido. Tenemos lo que es el contrato de trabajo, los roles de pago mensuales, el certificado de trabajo, el historial laboral de IES, aviso de entrada y salida, certificado de calidad de dirigente sindical, también tenemos el carnet de discapacidad, la historia clínica y recetas relacionadas con el misma, y la documentación sobre el despido de comunicaciones físicas, que eso lo haremos más adelante en el momento oportuno de empezar las pruebas. Muchas gracias. Se traslada el anuncio a la parte actora de la defensa de la compañía demandada para ejercer su derecho a la contradicción. Abogado Jeremy Vélez tiene el uso de la palabra. Señora jueza, respecto a la prueba documental de la contraparte, digamos la conciencia de la historia clínica y recetas por no estar en discusión en asuntos de incapacidad absoluta. Respecto a la solicitud de exhibición, mi representado no tiene inconveniente en exhibir el expediente respectivo. A continuación, procedo a anunciar formalmente los medios de prueba de la compañía Primar S.A. Como primer punto tenemos el contrato de trabajo suscrito y registrado. Tenemos también los roles de pago y comprobantes de transferencias bancarias, copia certificada del trámite de vinculación u acta de finiquito, registro de asistencia y bitácora de producción del año 2026 y declaración del señor Juan Mírez, el cual se encuentra presente, señora jueza. Muchas gracias, abogado. Una vez que los dos han expuesto sus pruebas, en cuanto a la admisión de la prueba por parte de los señores de los sujetos procesales presentadas en un auto interlocutor, esta juzgadora resuelve aceptar la gestión planteada por parte del abogado, ya que escuchamos sus anuncios probatorios y al cumplir los requisitos legales de utilidad, pertinencia y conducencia, se admiten en su totalidad las pruebas documentales presentadas por las partes autoras. La historia clínica se admite por relación directa con el estado de vulnerabilidad del señor, se acepta la solicitud de exhibición judicial, se ordena a la empresa Primar S.A. la exhibición de las carpetas y registros que integran los expedientes laborales solicitados por la parte autora. Se admiten los testimonios de los señores Martín Daniel Gómez, José Macías por la parte autora y del señor Juan Mieles por la parte demandada. Y asimismo también se admite en su totalidad la prueba documental anunciada por la parte demandada. Y se dispone de las pruebas admitidas para que sean practicadas en la fase de la siguiente audiencia. Corresponde dar paso a la fase de alegato inicial de conformidad con lo estipulado con el artículo 297, numeral 1 del COGEC. Se concede el uso de la palabra de la abogada de la parte autora para que exponga su teoría del caso. Abogada Madeline Jaramillo, escucho. Bueno, señoría, como lo manifestaba anteriormente, mi hoy defendido se encontraba en
asimismo, bajo las normas que nos estipulan tanto en el Código de Trabajo como en la Ley de Discapacidades, mi hoy defendido presenta un grado de discapacidad del 51%. A su vez también, él tiene una enfermedad no profesional que está acreditada mediante los certificados de historia clínica. Todas estas arbitrariedades cometidas dentro de sus funciones por parte del empleador son las que hoy retiran a mi defendido de sus funciones. Cabe recalcar también que dentro de sus funciones él fue una persona que desempeñó su cargo de manera honesta y responsable. Si bien es cierto, él tenía una discapacidad, producto de la misma nunca dejó de realizar sus funciones y tampoco fue retirado, como lo decía ante la contraparte, de manera arbitraria, de manera voluntaria. Él nunca decidió salir de sus funciones porque él, el día 15 de marzo del 2026, él salió de manera verbal e intempestiva de dicha empresa. Hasta ese día cumplió con sus funciones y fue un despido intempestivo e ineficaz, que nosotros encontramos su vulneración. Por lo tanto, el Código de Trabajo en el artículo 187 nos ampara. A su vez, también el Código de Trabajo en el artículo 195.1 nos habla sobre este mismo derecho de despido intempestivo e ineficaz. La Ley Orgánica de Discapacidades en el artículo 51 avala lo mismo por el despido intempestivo. Y eso es todo lo que tengo que agregar, señor. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandada para su alegación inicial, abogado Guillermo Vélez. Procede. Señora jueza, la teoría del caso, esta defensa es clara y será plenamente demostrada durante la práctica de las pruebas. La parte actora sostiene que existió un despido verbal ineficaz. Sin embargo, no podrá acreditar el acto esencial que origina toda su pretensión, la extinción del despido. Nuestra prueba documental demostrará que la empresa mantuvo una relación laboral regular, cumplió oportunamente con todas sus obligaciones económicas y administrativas y que aún emitió una orden de despido. De igual manera, mediante la prueba testimonial, acreditamos que el señor Juan Pérez abandonó voluntariamente su puesto de trabajo luego de una reunión ordinaria de evaluación y que posteriormente dejó de asistir a sus labores por decisión propia. También evidenciaremos que Primar S.A. mantiene políticas de igualdad, inclusión y respeto hacia las personas con discapacidad y hacia quienes ejerzan actividades sindicales, razón por la cual carece totalmente de fundamento la supuesta discriminación alegada por la contraparte. Al finalizar las prácticas probatorias, quedará demostrado, señora jueza, que la demanda se basa en simples afirmaciones, no corroboradas con pruebas objetivas, motivo por el cual vuelvo a solicitar por su autoridad que sea rechazada íntegramente. Muchas gracias, abogado. Ya que escuchamos los alegatos iniciales, procedo a fijar el orden de la evacuación de las pruebas. En primer lugar, la prueba documental y exhibición judicial, y en segundo lugar, las pruebas testimoniales. Abogada de la parte actora, tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Para reproducción de las pruebas, pido que me concedan mediante secretaría el expediente original. Esta defensa, su señoría, como lo mencioné anteriormente, tiene por prueba documental el contrato de trabajo escrito útil para demostrar el inicio de cargo de supervisor que mantenía mi representado. Lo encontramos a foja 21. También encontramos los roles de pagos mensuales con el fin de acreditar el cargo que les mencionaba de supervisor. A forma 2. Tenemos
el historial de IES en la foja 16, que es el tiempo de servicio que mantuvo en el empleador, con su empleador, perdón. Tenemos el aviso de entrada del IES, desde cuándo elaboró hasta cuándo fue su último día, a foja 17. Tenemos el certificado de calidad del dirigente sindical para acreditar la fecha exacta que él ejercía en este foro de sindical. A foja 15. Tenemos el certificado de discapacidad acreditado por el Ministerio de Salud Pública, que certifica la discapacidad del 51% de mi hoy defendido, a foja 14. La historia clínica y recetas mencionadas anteriormente, como lo decía, él procede a una enfermedad no profesional, que es dermatitis, y se encuentra establecida a foja 3. Y por último tenemos la documentación física y digital y con el cese de las funciones recibidas por mi defendido. A foja 19. Y por último, señoría, también solicito el acceso judicial a la prueba de exhibición con fundamentos en el artículo 220, ya que solicito que la parte demandada Primar S.A. haga la exhibición obligatoria del expediente laboral completo del señor Juan Pérez Zambrano, que incluye el original del contrato de trabajo, la totalidad de los roles de pago y los registros magnéticos o físicos que en su caso existan de su asistencia y el expediente disciplinario del actor. También corro traslado mediante secretaria del expediente. También, señoría, como prueba testimonial, tenemos la declaración del señor Martín Daniel Gómez, que responderá sobre la relación de trabajo de forma de ejecución más adelante, y también la declaración del señor José Macías, que identificará el ambiente de trabajo. Muchas gracias. Le doy la palabra a la parte demandada para que exponga sus pruebas documentales. Señora jueza, por favor, permítame la experiencia. Señora jueza, en foja 8 evidenciamos el contrato suscrito y registrado, el cual delimitará las funciones y obligaciones contractuales del actor. Asimismo, en foja 10 tenemos los roles de pagos y comprobantes de transferencia bancaria, que de todo el periodo laboral, para demostrar que se le pagó puntualmente sus sueldos de $990 y demás haberes. Por otra parte, tenemos en foja 15 la copia certificada del trámite de vinculación o acta de finiquito, la cual está registrada ante el Ministerio de Trabajo para probar que la salida fue por vía legal y no por un despido intempestivo o unilateral. Por consiguiente, tenemos el registro de asistencia y bitácora de producción del año 2026, que reposa a foja 18, el cual verifica el cumplimiento de sus jornadas diarias y la inasistencia injustificadas. Por aquello, también tenemos como prueba testimonial la declaración de Juan Mieres, el cual, en calidad de supervisor directo del actor, para testificar sobre las condiciones reales del ambiente de trabajo y desmentir los supuestos tratos discriminatorios o desiguales que manifiesta la parte actora. Hasta aquí el anuncio probatorio de mi parte, señora jueza. Muchas gracias, abogados. Una vez concluida la prueba documental y la exhibición de los documentos por las dos partes, procedemos con la prueba testimonial. Señora secretaria, por favor, haga pasar a la sala de audiencias al primer testigo de la parte actora, el señor Martín Daniel Gómez. ¿Encuentra el señor Martín? Pase.
Póngase de pie, señor testigo. Señor Martín Daniel Gómez, alce la mano derecha. ¿Jura usted, por su honor, que va a decir la verdad acerca del testimonio que tiene que rendir en esta audiencia? Sí, Recuerde que si no lo hace, estaría dando testimonio falso, lo cual tiene una sanción legal. Muchas gracias. Abogada Madre Jaramillo, puede iniciar su interrogatorio. ¿Nos podría decir su nombre, por favor, en voz alta? mi nombre es Martín Daniel Gómez. Ok. Para el registro de esta sala, por favor, me indica la relación o vínculo laboral que usted tenía o mantiene con la empresa Primar S.A. Fui trabajador de la empresa. Sírvase a indicar las actividades que usted conoce que desempeñaba el señor Juan Pérez Zambrano dentro de la empresa. Él era jefe de supervisión de producción, me daba los insumos, las maquinarias y daba los últimos terminaba de dar empaquetada. Descríbanos de manera detallada qué ocurrió el día 15 de marzo del 2026, alrededor de las 15 horas, en las instalaciones de la empresa. Estábamos, como comúnmente, estábamos en pleno día de trabajo y llegó aquel señor y le habló muy fuertemente que se fuera de la empresa y que iba a trabajar ahí mismo, que ya había terminado sus labores por el día. ¿Nos puede decir cómo reaccionó el señor Juan Pérez ante este hecho y qué pasó después? Como toda persona, creo que se sorprendería, a la vez estando triste porque no estaba haciendo algo fuera de lo común, más que su vida laboral como cualquier otro día. Entonces, incluso el señor aquel llamó al guardia de seguridad para hacernos salir de la empresa por las fuerzas. Y por último, indíquenos si usted presenció o escuchó en algún momento durante sus funciones el trato discriminatorio o ofensivo por parte de la parte del señor Juan Mieles a nuestro hoy defendido el señor Juan Pérez Zambrano por su condición física o vulnerabilidad de discapacidad física. Claro, era a menudo de los días que él se burlaba de su discapacidad, hacía gestos físicos porque retrasaba el empaquetamiento, que no le brindaba mucha ayuda a la empresa, entonces eran constantes burlas, constantes diálogos por fuera de un supervisor o un trabajador. No tengo más preguntas, señorías. Gracias, señor. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la defensa de la parte demandada para el contrainterrogatorio. Abogado Jeremy Vélez, proceda. Gracias, señor juez. Señor Gómez, ¿es verdad o no que usted fue desvinculado de la empresa Primar S.A. por falta grave y que actualmente tiene demanda a mi representada? Claro, tengo una demanda en curso porque no me pagaron los valores correspondientes. ¿Usted se encontraba exactamente al lado del señor Juan Pérez Zambrano al momento de la supuesta discusión o estaba operando su máquina de empaque? Cerca, no, pero estaba a algunos metros que de los gritos se escuchó en la sala que estábamos en producción y el eco se cerró, entonces sí pude constatar. Entonces no estuvo cerca, señor. Estaba a unos 5 metros. No me pregunto, señor juez. Gracias, abogado Jeremy. A la próxima que interrogue a algún testigo, por favor, no se quede tan cerca, quédese en su puesto. Se lo agradecería mucho. Muchas gracias. Señorita secretaria, ayúdame a pasar al siguiente testigo. El señor Martín Daniel, no, ya lo pasamos, ¿verdad? José Macías. Se encuentra el señor José Macías, pase adelante. Macías. Muchas gracias. Levante su mano derecha. Señor José Macías, ¿usted jura decir la verdad de testimonio acerca de las preguntas que se le van a realizar en este proceso? Recuerde de que no hacerlo hay una sanción legal para usted en el caso que llegue a mentir acerca de las preguntas que se le realizan. Muchas gracias. Señora abogada Madre Jaramillo, procede al interrogatorio. Buenas tardes, señor José Macías. ¿Nos puede indicar usted si trabaja actualmente en la empresa Primar S.A. y desde cuándo conoce al señor Juan Pérez Zambrano? Sí, desde hace 8 años trabajo, desde hace 8 años tengo conociéndolo a él, desde ese tiempo llevo hasta el momento trabajando. ¿Nos puede referir usted ante esta sala si usted tenía conocimiento de las funciones de liderazgo sindical que poseía el señor Juan Pérez Zambrano? Claro, él era parte directiva, él era del comité donde él exigía nuestros haberes y nuestros derechos como trabajador de la empresa. ¿Nos podría detallar si usted presenció respecto a las funciones del señor Juan Mieles, cómo era él dentro de las mismas? En este caso, yo estaba entregando un material en el área de empaque y vi que el supervisor le estaba reclamando fuertemente porque había comunicado en
reunión del día anterior ya han conseguido lo que es supervisando de esa empresa. Y por último, ¿nos podría decir cómo era el señor Juan Pérez Zambrano, cómo elaboraba dentro de sus funciones en la empresa? Había mucha presión sobre él por la capacidad ya antes mencionada y durante muchos malos entendidos que tenía él de supervisor. Eso es todo, señor. Muchas gracias. Se le cede la palabra a la parte demandada para que proceda al contrainterrogatorio. Gracias, señora jueza. Señor Macías, ¿consta en alguna bitácora escrita o orden de la empresa que el señor Juan Pérez tuviera prohibido el ingreso a la planta después del 15 de marzo? ¿O fue decisión de él no volver a marcar su sentencia? No, lo que pude yo presenciar al momento de que yo estaba en los días de trabajo fue que los cuales ya tenían la orden de no dejar ingresar. ¿Usted vio aquella orden, señor Macías? No, señor. ¿Usted tiene acceso a las directrices de la administración o de seguridad de portería de la empresa Primark S.A.? No tenía ninguna notificación o alguna prueba de que eso sea verdad, pero en el principio de verdad que la entrada no permitieron más el ingreso. Y yo la orden de arriba. No me pregunta, señor juez. Muchas gracias, señor Juan Macías. Se libera el testigo. Muchas gracias, abogados, por sus preguntas. Ahora se llama al testigo Juan Mieles para su interrogatorio. Por favor, señora secretaria, ayúdeme con el testigo Juan Mieles de la parte demandada. Se encuentra el señor Juan Mieles, paso a la sala. Señor Juan Mieles, ayúdeme poniéndose de pie, levantando su mano derecha. Juro usted por Dios decir la verdad ante cada una de las personas que estamos aquí y de las preguntas que se le realicen. Recuerde que no hacerlo hay una sanción legal para usted en el caso de dar falso testimonio. Muchas gracias. Abogado Guillermo Vélez. Interroga a su testigo. Gracias, señor juez. Yo soy el supervisor general de planta de la empresa Primark S.A. y efectivamente el señor Juan Pérez trabajaba bajo mi coordinación en el área del parque. Okay. ¿Es verdad o no que usted agredió verbalmente o despidió de manera intempestiva al actor el día 15 de marzo del 2026? No, eso no es cierto. Ese día tuvimos una reunión técnica rutinaria de evaluación de metas de producción. Yo jamás utilicé un lenguaje ofensivo ni le dije que se fuera tener que hacer. Señor Mieles, explique a este juzgado qué ocurrió entonces con el señor Juan Pérez Zambrano tras esa reunión técnica. El señor Juan Pérez se molestó por las observaciones técnicas de productividad que le hice. Él recogió de forma voluntaria sus cosas personales y abandonó la empresa a mitad de su jornada sin justificar alguna y no volvió a la empresa a trabajar. Señor Mieles, ahora detállenos cómo es el trato general de la empresa y de su persona hacia los trabajadores con discapacidad o que pertenecen a organizaciones sindicales. En la empresa trabajamos bajo el principio de respeto absoluto. Contamos con varios compañeros con discapacidad física y nunca hemos tenido quejas. Jamás he discriminado al señor Juan Pérez por su capacidad física del 51%, de grado por técnica, y por su afiliación al sindicato. Todas las observaciones que le hice fueron estrictamente profesionales. No más preguntas, señora jueza. Muchas gracias, abogado. Abogada de la parte actora, se le concede la palabra para el contrainterrogatorio. Señor Mieles, según su testimonio, nos dice que el señor Juan Pérez Zambrano abandonó voluntariamente su puesto de trabajo. ¿Me puede explicar o me puede decir por qué la empresa no inició un trámite legal de visto bueno por abandono de trabajo ante el inspector de trabajo? Nosotros procedimos con el registro del cese correspondiente en el sistema una vez contratadas las faltas continuas del señor, bajo la asesoría de nuestra empresa legal. Y me podría responder de manera directa si usted ordenó o no a los guardias de seguridad de la puerta principal prohibirle el ingreso de la entrada a la empresa del señor Juan Pérez Zambrano. Se restringe el acceso a cualquier persona que ya no forme parte de la actividad del proceso de planta o de que esté bajo investigación de talento humano. No más preguntas, su señoría. Queda evidenciado el cese arbitrario de sus funciones por parte del señor Mieles. Muchas gracias, señor Mieles. Queda liberado el testigo por las partes.
y concluida de manera íntegra la fase de producción de la prueba, entramos en la etapa de alegato final. De conformidad con lo establecido con el artículo 333, numeral 4 del COGEC, se concede el uso de la palabra a la defensa técnica de la parte autora. Abogada Madeline Jaramillo, se le pone el uso de la palabra. Señora jueza, con su venia me permito concluir mi alegato inicial en base a la continuidad de la conclusión del testigo. Concluida nuestra práctica, nuestra prueba testimonial, queda plenamente acreditado que el señor Juan Pérez Zambrano fue separado de su puesto de trabajo mediante un despido intempestivo, verbal y arbitrario ocurrido el 15 de marzo del 2026. La parte hoy demandada ha intentado justificar esto, ¿no? Diciendo que la terminación laboral ha sido un supuesto abandono de trabajo, lo cual durante el proceso no se han presentado pruebas ni ninguna resolución de visto bueno emitida por una autoridad competente. También, su señoría, dicha terminación debe ser elaborada por un contrato que debería haber sido practicado también aquí en esta sala, configurándose así de manera un despido intempestivo. Asimismo, queda demostrado que el señor Juan Pérez Zambrano tiene una discapacidad del 51% que acredita su falta de su vulnerabilidad al momento de ser despedido. Gozaba de ser dirigente sindical dentro del fuero y también tenía una enfermedad no profesional, lo cual le otorgaba una protección reforzada frente a este despido intempestivo. En este sentido, resulta plenamente aplicable la resolución número 01-2025 de la Corte Nacional, que constituye un precedente jurisprudencial, su señoría, porque establece el reconocimiento de indemnización especial únicamente y que debe recurrirse ante los despidos intempestivos, segundo a una persona que tenga dicha discapacidad, como lo tiene el señor Juan Pérez Zambrano. Esta misma resolución también nos dice que es un requisito que el trabajador haya sido informado previamente del cese de sus funciones. También recordemos que necesita una indemnización especial prevista por dicha discapacidad que él adquiere y los beneficios laborales que la ley contempla en sí mismo para la vulneración de estos derechos que el señor Juan Pérez hoy día solicita ante su autoridad. Por todas estas consideraciones de hecho y de derecho, su señoría, solicito a usted que se declare en lugar la demanda, reconozca que el despido fue ineficaz e ilegal y disponga el pago correspondiente, cuyo monto asciende a $50.000 americanos. Con ello, su señoría, no solo se restablecen los derechos vulnerados por mí hoy representado, sino que también se cumplen las garantías de protección especial que establece la Constitución, el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Discapacidades, de vinculante con la jurisprudencia obligatoria de la Corte Constitucional, que se le otorga a las personas con discapacidad y que tienen un goce de una estabilidad laboral reforzada por tener dicha discapacidad. Eso es todo mi intervención, su señoría. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandada para su alegato final, abogado Jeremy, procede. Gracias, señora jueza. Concluidas las prácticas de la prueba, esta defensa considera que la parte actora no ha logrado cumplir con la carga probatoria que la ley le impone. Durante toda la audiencia, señora jueza, se sostuvo que la existencia de un supuesto despido verbal, sin embargo, no se incorporó al proceso un solo documento emitido por la empresa que evidencie aquel acto, aquella decisión patronal de dar por terminada la relación laboral con el supuesto afectado. Los testimonios ofrecidos por la contraparte presentan serias contradicciones y carecen de la objetividad necesaria para generar convicción. Incluso uno de los testigos mantiene un litigio pendiente con mi representada, circunstancia que afecta evidentemente la credibilidad e imparcialidad de su declaración y que debe ser valorada conforme a las reglas de la sala crítica. Señora jueza, en contraste, la prueba presentada por esta defensa demuestra que la empresa mantuvo la relación laboral regular, cumplió oportunamente con sus obligaciones y jamás efectuó un acto discriminatorio por motivos sindicales o por discapacidad. La sola condición de dirigente sindical o de persona con discapacidad no constituye prueba suficiente para presumir un despido ineficaz.
Para que procedan las indemnizaciones reclamadas, era indispensable acreditar previamente la existencia de un despido imputable al empleador, circunstancia que no ocurrió dentro del presente proceso. La parte actora pretende trasladar a esta judicatura una presunción que nuestro ordenamiento jurídico no contempla. El proceso laboral protege al trabajador, pero dicha protección no exonera a ninguna de las partes del deber de proveer los hechos que afirma. Al no haberse demostrado la existencia del despido verbal alegado, tampoco puede prosperar la pretensión derivada del despido intempestivo, despido ineficaz, indemnización por la discapacidad ni los demás rubros reclamados, señora jueza. En virtud de aquello, de lo expuesto y en estricto respecto a los principios de legalidad, seguridad jurídica, contradicción y valoración integral de las pruebas, solicito que su autoridad dicte sentencia rechazando íntegramente la demanda propuesta por el señor Juan Pérez Zambrano, declarando que la compañía Primar S.A. no ha vulnerado derecho laboral alguno y disponiendo el archivo de la presente causa. Eso es todo, señora jueza. Gracias. Muchas gracias, abogados. Escuchamos los alegatos de clausura de ambas partes, hemos escuchado los testimonios y asimismo hemos visto las pruebas documentales. Y con la finalidad de analizar las pruebas evacuadas y deliberar sobre la resolución de esta causa, esta juzgadora suspende la presente audiencia por un lapso de 15 minutos y se ordena a los presentes abandonar la sala temporalmente. Señorita secretaria, tome tiempo. Ingresa de nuevo a la audiencia. Muchas gracias a las partes por estar aquí. Ya escuchamos los alegatos finales de las partes y correspondiente a esta juzgadora va a emitir su resolución oral de conformidad con el artículo 99, 93 y 133, numeral 5 del COGEC. Administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y de las leyes de la República, esta juzgadora resuelve declarar con lugar la demanda de despido ineficaz y intempestivo interpuesto por el señor Juan Pérez Zambrano en contra de la compañía Primar S.A., declarar la ineficacia del despido operado el 15 de marzo del 2026 al haberse vulnerado el fuero del dirigente sindical del que gozaba el actor, al haber optado el trabajador por la indemnización en lugar de la reintegración, conforme lo establece el artículo 195, numeral 3 del Código del Trabajo, se ordena a la parte demandada, Primar S.A., pague a favor de Juan Pérez Zambrano las siguientes obligaciones calculadas de manera estricta y congruente con el velo de la demanda: indemnización por despido ineficaz, $11.800 americanos; indemnización por despido intempestivo por los 21 años de servicio según el artículo 188 del Código del Trabajo, $20.790 americanos; indemnización especial por discapacidad, que está en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidad, $17.820 americanos; y la 13ª y 14ª remuneración, las vacaciones proporcionales devengadas y no pagadas en el año 2026. Se dispone que el monto total a liquidarse y a pagar por concepto de capital, de conformidad con lo pedido y probado por la parte actora en este juicio, se asciende a una suma de $50.000 de los Estados Unidos de América. Sobre los valores se ordenará pagar y se aplicará el interés legal correspondiente, computado desde la fecha de la presente demanda hasta su total cancelación. Muchas gracias a las partes por estar aquí. Señora jueza, siendo las 7:05, se da terminada de manera formal la presente audiencia única de procedimiento sumario laboral. Las partes pueden retirarse. Muchas gracias.